Buenas, José. ¿Cómo estás? Bien, hermano, bien. Dale, pues, bueno, explícanos un poquito de tu background, de dónde vienes, cómo llegaste aquí. Y sí. Bueno, yo soy José Araya Vélez, soy chileno, estoy haciendo el máster en estudios teatrales y procesos creativos del Instituto del Teatro con la Universidad Autónoma de Barcelona y soy actor, soy director de teatro y investigador también. Eh, um, y llegué aquí a este hermoso estudio 2222 gracias a que Alberto, un compañero practicante de Calari en Chile, comenzó a hacer clases acá y así conocí a Julia. Y luego Alberto ha tenido en algunos momentos que trabajar fuera de Barcelona y yo comencé a guiar las prácticas de Calari. Y así fue como conocí este lugar. No sé si se da cuenta la gente, pero venimos un poco rojitos porque venimos justamente de practicar Ajá, Kalari, ajá, que es un arte marcial, ¿no? Que también yo ajá. creo que viene al caso de lo que vas a ofrecer aquí, Sí, ¿no? sí, sí, totalmente. Porque tú venías a hablar de artes escénicas relacionadas con la salud, ¿no? ¿Quieres ofrecer un taller? ¿Nos puedes explicar un poquito? Sí, sí. En el marco del estudio de máster que estoy haciendo, estoy investigando sobre la salud creativa y el concepto de salud creativa. Y en ese proceso de investigación me he podido observar que la salud creativa, el bienestar y el deterioro de la salud creativa en las personas que se dedican a las artes escénicas tiene una implicancia súper poderosa en la salud mental de las personas. Ujú. Es decir, cuando tú sientes que tu salud creativa se deteriora, inmediatamente se deteriora tu salud mental. Y de ahí comienza un círculo completo que es de salud física, salud social. Entonces, muchas veces nosotros no entendemos, no sabemos muy bien que el trabajo sostenido en la sensibilización de nuestro organismo tiene efectos súper fuertes, seamos conscientes o no. Y la idea de salud creativa muchas veces no la tenemos muy clara. O sea que, según tú, está, para los que trabajamos en la creación, digamos, arte escénica, supongo, sobre todo, está súper relacionado el tema crear con la salud mental y Sí, física, social, sí. etcétera. Entonces, en esta medida podríamos decir que es en función de lo que estemos creando o del hecho de si estamos creando o no estamos creando. En ambas. Ujú. Sí, porque cuando tú tienes dentro de las artes escénicas tu foco puesto como vocación en la creación, Ujú. ya sea desde la gestión, la producción, la escritura, la dirección, la música, desde el ámbito que sea. Pero si tú te dedicas a esto porque sientes vocación, eso inmediatamente toca una dimensión personal. Y si tú sientes que no estás logrando desarrollar tu creatividad, de alguna manera, psicológicamente, eso se vincula con la sensación de no estar desarrollándote tú también como persona. Y ahí hay un punto que es súper delicado y es a veces un poco imperceptible, donde la falta de espacios para desarrollarse profesionalmente coarta tu posibilidad de desarrollo creativo y tiene un impacto en tu salud mental. Y por ende, también social, la salud social. O sea, el concepto de salud es un concepto súper complejo, por eso yo lo llamo ecosistema, porque hay muchas variables que están jugando a favor o en contra y que siento que en la formación que muchas personas tenemos en distintos lugares del mundo, tenemos poco conocimiento al respecto de cuáles son los riesgos de entrenarse sensiblemente. Los riesgos de es decir, no es interesante lo que dices, ¿no? Hablas de una apertura, ¿no? Yo también vengo del mundo del teatro, yo he hecho teatro como tú y también ha sido un proceso de apertura del cuerpo, apertura emocional, en muchos sentidos, ¿no? Apertura, también apertura de salir de ese concepto de vida tan marcado. Entonces, según tú, es verdad que al abrirnos, o no como la bailarina o el bailarín típico, que al estar más abierto, todo le afecta más, es más sensible. Ujú, Y es eso de lo que nos vas a hablar en tu taller. correcto. ¿Cómo impacta? ¿Cómo, en qué dimensiones? Porque está la dimensión psicológica, pero también hay una dimensión física concreta. O Ujú. sea, hay una afectación que tiene manifestaciones somáticas que uno puede a través del trabajo corporal explorar, observar
Y por eso el taller busca entregar herramientas prácticas, teóricas también, neurocientíficas, neuropsicológicas, que es un poco como mis otros ámbitos de estudio desde hace tiempo, Ujú. pero sobre todo práctica, como cuáles son los hallazgos que yo he encontrado para mí personalmente, para fortalecer mi salud mental y apoyarme cuando tenía momentos complejos, y también compartir horizontes para que la gente pueda seguir encontrando sus propias prácticas también, porque la mía es la que a mí me ha servido. Y es un poco como a modo de ejemplo lo que yo voy a compartir, pero claro que hay muchas formas, muchas prácticas, pero creo que lo más importante es como darse cuenta teórica y prácticamente de que eso tiene un impacto en el organismo. Yo entiendo que, o sea, te voy a hacer algunas preguntas que me vienen directamente, ¿no? Veo que varias cuestiones, ¿no? Una, una de las problemáticas que veo es ser artista y no tener una estructura, o porque tal vez en ese momento te falta trabajo, cosa que pasa y al final acabas haciendo pues otros trabajos, ¿no? Compaginando, que es algo que al final forma parte de la profesión, porque no todos vamos a poder, en fin, ganarnos la vida al 100% con lo que amamos hacer. Ujú. Entonces, por ejemplo, quiero saber para ti la importancia del tema de la estructura y cómo incluyes estas prácticas o cómo integrar todo esto que nos vas a hablar, estas prácticas en la vida cotidiana. De Es ahí la que, cuestión. no, no, es que es verdad, porque por eso yo menciono que la salud creativa, su deterioro o su bienestar está influenciada por elementos externos e internos de la persona creativa. Dentro de los externos podemos nombrar, por ejemplo, la carencia de una estructura estatal, política, en políticas culturales que permitan a los trabajadores de la cultura tener cotizaciones, tener estabilidad, tener recursos, tener una infraestructura que permita desarrollar el arte desde una manera digna, ¿no? Eh, Porque bastante que le sirve a los distintos pueblos el desarrollo cultural, pero poco que lo apoyan, porque se confía mucho en la capacidad de autogestión de los artistas y los creadores, pero ¿cuál es el impacto? Finalmente, los, siempre se habla de que el espíritu o el corazón de los pueblos se sostiene a través de la cultura, pero ¿quién sostiene los que sostienen? Perdón. No hay problema. Eh, Eso es uno de los factores como que tú mencionas que es, o sea, uno no puede olvidar que está dentro de sociedades que están constantemente viviendo muchas movilizaciones y que eso te afecta a ti. Y luego internamente cada uno tiene que batallar o gestionar sus propias traumas, problemas, sus propias como trabajos personales. Entonces un péndulo entre el interior y el exterior que a veces nos tiene o haciendo un trabajo interno o intentando cambiar el exterior. Y hay un punto central en el que uno puede generar su propio ecosistema creativo y que lo puede resguardar independiente de lo que esté sucediendo dentro y afuera, porque los factores son externos y internos. Un ecosistema creativo o una práctica, podríamos decir, o alguna una serie de, ¿no? Claro, yo le llamo ¿Cómo lo ecosistema, sostienes esto? ecosistema creativo, a mí me permite, como juego conceptual, me permite recordarme a mí mismo de que mi salud creativa es multifactorial, Vale. que no depende solamente de mí, porque ahí también hay un discurso súper capitalista y de alta producción de decir, si tú no tienes una buena salud mental es porque tú no te levantas a las 5 de la mañana a Ujú. entrenar, porque tú no te lees el libro Los hábitos atómicos, porque no estás tú como siendo un monje que vendió su Ferrari, ¿no? Ya. Y como si el exterior y la carencia del respaldo que nosotros tenemos como trabajadores también no existiera, ¿no? Entonces ahí creo que es importante como recordar que a través de este concepto de ecosistema creativo, de que la salud creativa y la salud mental y social y en todo sentido es multifactorial. No sé, lo que me explicas me viene, ¿no? Hablar del factor externo, etcétera. Em,
por ejemplo, como actor, sobre todo en el mundo audiovisual, por ejemplo, em, sí es verdad que en las academias siempre se incentiva a tú ser tu propio creador y a ir creando y no parar, ¿no? Estar, no es no parar, sino estar con actividad, ¿no? Tener Ujú. actividad, no decaer en este sentido. Porque si dependes de factores externos, ¿qué es lo que pasa, no? Estás esperando que te llegue un casting. Cuando te llega el casting, pues tienes un trabajo. Y eso Ujú. ya es de agradecer. O lo que sea, o si no, crear una obra de teatro. Pero es verdad que, no sé, a veces lo comparo con el estilo de vida, ¿no? Del artista. Tiene este factor que es como a priori más precario, Mm. porque en teoría, bueno, porque no es tan útil económicamente. Bueno, esto no es como, yo qué sé, voy a trabajar de panadero, no es algo no es ordenado, no tienes una estructura diaria a priori tan clara, ¿no? No son trabajos de 8 horas, pueden serlo, ¿no? La pregunta es también qué otros factores hay, el factor colectivo, cuál importancia tiene, que cómo... O sea, el tema es que si estás siempre a la expectativa de lo de fuera, al final puede que dejes de producir, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y eso puede significar que dejes de crear, que desconectes de tu vocación y tu salud mental también se vaya por ahí. Ya. Por eso uno de las vertientes de Ujú, investigación es las neurociencias. ¿Por qué? Porque las neurociencias nos permiten comprender de qué manera uno puede reeducar su sistema cognitivo, su sistema de conocimiento, su sistema de manejo de ideas, ujú. y eso nos permite un poco protegernos de todas estas ideas que nos han puesto en la cabeza cuando nos estamos formando, ¿no? ¿Vale? De ser tu propio jefe, de que sí o sí necesitas como ser exitoso. La Ujú, idea de éxito generalmente es una sola. mm, Y uno, si no está dentro del alto rendimiento o de la elite, pareciera que no reconociera sus propios éxitos, ujú. como no los pudieras vivir con felicidad y con gratitud hacia ti mismo, sino porque siempre hay algo que está al debe, ¿no? Claro. Porque no estás en lo que se supone que es lo exitoso. Entonces, las neurociencias nos permiten comprender que existe un fenómeno neurológico que es la neuroplasticidad, por ejemplo. ¿Qué significa esto? Que todas las redes neuronales que nosotros hicimos, que cada creencia es una red neuronal. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, para ser exitoso tengo que, esta es la forma de ser exitoso en teatro. Entonces se arma una red neuronal y uno adquiere una creencia. Se Y- rigidiza un poco. exactamente. Y eso Claro. se transforma en un horizonte. Ujú. Entonces tú puedes tener muchos éxitos en tu camino, pero como no logras ser el que quieres, porque siempre estás puesto en ese futuro, no logras vivir ese presente, no lo disfrutas y sientes la sensación de fracaso por no estar Y al final logrando eso. acabarás dejándolo, porque si en esta profesión no disfrutas el presente, ¿es puro presente o no? Exactamente. Y las neurociencias nos han logrado demostrar Ujú, que cuando tú te das cuenta de que ese objetivo no es la única manera de ser exitoso o de tener una salud creativa, una salud económica, una salud como intérprete, es decir, estás en un estado de bienestar con lo que estás haciendo y no quieres llegar a ese lugar, si no quieres disfrutar más, tu cuerpo está tan habituado a querer eso que va siempre a empujarte para allá. Y siempre vas a estar con la duda de decir, pucha, pero a lo mejor yo debería, y estás dudando. ujú. Y eso es solamente, o sea, no solamente, no lo quiero reducir, pero en gran medida tiene que ver con esa red neuronal de esa creencia. Entonces Vale. esa red nosotros la podemos de a poco ir deshaciendo para que otra creencia se pueda albergar y disfrutar el presente y generar otras conductas y otros hábitos. ¿Nos podrías enseñar algún ejemplo de alguna práctica o alguna para reprogramación neuronal, que es un poco lo que estás hablando, ¿no? O Sí. cambiar creencias de alguna forma. Primero, prácticas corporales. Eso Ujú, es fundamental. Porque en la práctica corporal uno se empuja a los límites constantemente, va chocando también con sus limitaciones y van apareciendo. O sea, la primera forma de darte cuenta cuáles son las cosas que tú hoy no necesitas, que en algún momento te sirvieron. A lo mejor a mí me sirvió mucho pensar que esa manera que a mí me enseñaron de ser exitoso era la que tenía que alcanzar.
¿Vale? porque me dio energía, me dio objetivo, me Ujú. ayudó a no perderme. Pero ahora con el tiempo me he dado cuenta que no es la que yo quiero. Yo quiero otra, ¿Vale? ¿verdad? Me siento mucho más contento haciendo otras cosas, me siento más saludable haciendo otras cosas. Entonces, para poder... En, Perdona, ¿puedes hablarnos un poco de tu caso personal? Creo que puede ayudar también de alguna forma, si nos sí, claro, explicas un yo quería ser poco. un actor famoso. ¿Sí? Sí, Cuéntanos más, sí, quería cuéntanos. ser un actor famoso, quería salir en la televisión, quería estar en todos los teatros, y estaba muy frustrado trabajando en una compañía en Chile que era con mi compañera, con mi pareja y con un grupo de amigos y estábamos de Chile nos fuimos a Argentina y allá estaba frustrado porque no estaba trabajando en los teatros más importantes de Chile y después nos fuimos a Uruguay y me pasaba siempre un poquito lo mismo. Mm, Y después nos fuimos a Venezuela, nos fuimos a México, estuvimos en Brasil wow, y siempre estuve pensando que no estaba logrando lo que estaba haciendo. ya. Entonces después con el tiempo me di cuenta, bueno, después logré estar en una compañía que viajamos mucho y nos vinimos acá, al viejo continente, pero en cada viaje me pasaba que no estaba disfrutando eso tan bello que me estaba pasando. Lo disfrutaba, sí, pero, Ya. pero siempre Había Sí, un sí, 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 gusanito sí. y en qué momento, y en algún momento soltaste un poco la idea, ¿cómo fue? En el momento en el que tuve una depresión bastante importante por sentirme fracasado, por Ya. sentirme que no estaba lográndolo, y después de haberlo intentado mucho, y bueno, sentí que estaba fracasando y que a lo mejor tenía que dejar la creación, el teatro, la cultura y dedicarme a otras cosas. Y felizmente tengo una compañera hermosa que siempre me acompaña y me ayuda a conversar y también pude ver que en verdad han pasado cosas hermosas en mi vida y que las atesoro muchísimo y que me permitieron abrir la cabeza y entender otros lugares del oficio, que no solamente estar en un teatro importante es la forma, es una forma, Ujú. es hermoso, se pasa bien, te pagan bien, te tratan bien, tienes mucha gente, yo no digo que eso esté mal, pero digo que cuando uno tiene una creencia unidimensional, Ujú. siento que eso es poco saludable. Tal vez no está tampoco abierto a lo que pueda suceder o a lo que le pueda ofrecer la vida, ¿no? Que imagino que no siempre es lo que uno que desea, sino lo que acontece, pero bueno, eso ya es más místico. Sí, mira, yo no sé tanto del ámbito místico, pero la idea que tú propones a mí me hace sentido respecto a que Bueno, igual, perdona, cuando estás en el escenario necesitas tener una disposición abierta a lo que vaya a es que eso suceder. es, Misma disposición en la vida, ¿no? sea místico o no, como lo quieras, Ujú. nuestras vidas están constantemente siendo atravesadas por múltiples variables. Y tú le puedes dar el sentido que tú quieras. Religioso, místico, holístico, cosmovisión, si vienes desde el sur del mundo. Pero independiente del sentido que tenga, Ujú. esas variables sí o sí van a atravesar. Entonces, ¿cómo somos capaces de ser flexibles y aprovechar eso y disfrutarlo? Ahí hay una clave que las prácticas corporales, por ejemplo el Kalaripayattu, eh, te acercan muchísimo. Por ejemplo, las meditaciones guiadas te colaboran mucho. Y lo último que es como lo que yo estoy estudiando y llevo como un buen rato ahí investigando y explorando son las terapias de baño de bosque. La exposición metodológica a la naturaleza Ujú. tiene un impacto profundo en el sistema nervioso, en el sistema linfático, parasimpático, o sea, lo que sucede interiormente es muy poderoso. Por lo tanto, si todo eso lo juntáramos en un solo taller y en una sola práctica, que es lo que yo estoy intentando hacer, Ujú. eh, de manera sostenida, o sea, una práctica de Regular. regular de autocuidado, Ujú. creo que podríamos aportar un poco como a proteger nuestro ecosistema creativo de todas esas variables, ¿no? Saber qué batallas vamos a dar, que a veces son muchas, po, son demasiadas, a veces yo me doy cuenta que quiero cambiar el mundo, quiero colaborar con mi familia, quiero colaborarle a mis amigos,
voy caminando por la calle y veo que hay gente que sufre de situaciones complejas, me pasan cosas con eso, Mm, veo lo que está pasando en Gaza, veo lo que pasa en Latinoamérica y a veces como necesito como poner un poco de baño frío a tanta información sensible porque empiezo a tener demasiadas luchas y demasiadas batallas. Y con el tiempo me he dado cuenta que no las puedo, no puedo. Y, ya. pero sí lo que puedo hacer es creativamente Igual, buscar una manera de poder aportar ujú. lo máximo que pueda dentro de mis limitaciones. Igual estoy pensando que el mismo hecho, ¿no? De que estar tan afectados por la sobreinformación, que es algo que creo que nuestra generación, bueno, y las que vienen también están completamente susceptibles a este factor, ¿no? Empieza por el móvil y todo lo que nos alimentamos, ¿no? A nivel de ruidos, a nivel de información y desinformación. Claro, este barullo mental también te hace bastante, es bastante incapacitante según cómo. Te genera un malestar que tampoco te hace más, tampoco te acerca a una solución, O sea, no te hace más útil. lo que yo he explorado en mí Ujú. es que mientras tenga toda la información posible para entretenerme, no divertirme, no de diversificar, sino entretener, como parar el tiempo, aquí me aleja cada vez más de la práctica de contemplarme a mí mismo las cosas que yo a veces necesito ver. Y como me empiezo a desentrenar de contemplar las situaciones que me pasan, cada vez me da más miedo enfrentarme a ellas. Porque puedo en el momento menos apropiado estallar en llanto, ponerme colérico, Mm, muy existencialista. Entonces me empiezo a desentrenar de gestionar estos momentos. Porque siempre puedo rehuirme y decir, no, estoy demasiado cansado, voy a ver una película porque tengo 1500 películas que ver. Voy a estudiar esto o voy a guardar esta información, me necesito hoy día dormirme feliz, así que voy a ver un poco. Entonces siento que esa sensación de adicción al placer ujú. me empieza sobre todo a desentrenar de la capacidad de poder contemplar lo que me pasa y gestionarlo. Es decir, vale, hoy día no voy a entrar aquí, mañana sí. Posponer es una buena estrategia también para cambiar los hábitos. Bueno, hemos hablado con José Araya. Araya. José nos va a ofrecer un taller en las próximas semanas sobre... Ecosistema creativo, salud física y salud mental para personas dedicadas a las artes escénicas. Que no solamente son performers e intérpretes, sino también escritores, dramaturgos, animales también. Uno sabe que en qué momento puede también Bueno, necesitar. forma parte, Sí, ¿no? claro, un gato ahí. Eso, todas las personas dedicadas a las artes escénicas que sientan que esto les puede hacer sentido, que puedan querer un momento para explorar y hacer algunas prácticas de autocuidado de la salud creativa y la salud mental, sean bienvenidos y bienvenidas. No tienen necesidad de tener prácticas corporales previas ni experiencia previa. Bueno, muchas gracias. Gracias, José. Nos vemos. Gracias, amigo.